Hola a todos mis hermanos de Lifeway Liderazgo y B&H en español. Les damos la bienvenida a esta entrevista. Hoy vamos a estar conversando con nuestro hermano José Lo Mercado en este lanzamiento de su libro La Conciencia Cristiana. Aquí lo pueden ver. Acaba de salir al mercado ahora mismo y está realmente estupendo, tocando temas que realmente son necesarios, y no solamente necesarios, sino necesarios con urgencia en la iglesia en general, en todo el mundo, pero también en la iglesia latinoamericana específicamente, viniendo de un autor latino. ¿Cómo estás, Pastor Joselo? Muy bien, siempre contento de poder compartir contigo. No solamente tenemos relación en este tipo de aspectos, te considero un amigo y entonces muy agradecido de poder compartir contigo. Contento y contento de poder hablar del contenido del libro, que como tú comentaste, pienso que es un tema que ha sido negado y de importancia para la iglesia en general. Quizá preguntarte directamente a por qué es necesario abrir un libro o escribir un libro sobre el tema de la conciencia, y cuánto tiempo crees tú que te ha tomado planificar todo este tema, porque lo que contiene el libro contiene mucha, no solamente sabiduría bíblica, sino también experiencia, muchos casos que cuentas. Sí, mira, qué tan importante, una de las razones principales que tenemos la iglesia evangélica o la iglesia protestante, como le puedas llamar, fue que hombres de Dios no fueron en contra de su conciencia, Ujú. informaron su conciencia con la palabra del Señor y actuaron de acuerdo a lo que la palabra de Dios estaba informando en sus vidas. Y creo que hemos regresado un poco a un catolicismo que deseamos que nos digan qué hacer, deseamos que Mm. simplemente nos den las instrucciones y no este llamado bíblico, que entiendo que más claramente está expresado en Romanos capítulo 14, de que hay decisiones donde los creyentes podemos llegar a diferentes prácticas. Yo creo que ningún creyente debe de variar en sus principios bíblicos, que son claros, pero la forma que practicamos ciertas cosas puede diferenciar, y está bien que diferenciamos. Lo importante es que lo hagamos informados por la palabra del Señor. Hay aspectos en mi vida que hay cosas que yo hago o no hago, porque Mm. si las hiciera o no, o las dejara de hacer, pienso que estoy pecando porque he informado mi conciencia con la palabra del Señor. Y eso es importante porque en momentos claves en tu vida hay aspectos que no te van a mover, que te van a mantener firmes. Por ejemplo, en la crianza de mis hijos, trato de informar mi conciencia 4 o 5 años antes de que ellos lleguen a ciertos momentos de su vida. Ujú. Y ya tengo mi conciencia informada, mi esposa está informada por la palabra del Señor. Y cuando llegan esos momentos, no nos movemos, nos mantenemos firmes, porque ya no son decisiones que se tienen que tomar, son cosas que ya están engranadas en nuestros corazones para poder practicarlas. ¿Y qué tiempo me ha tomado esto? Y no quiero desanimar a nadie, lo que quiero es animarles de que alguien ha dedicado el tiempo a pensar esto. Yo diría que cerca de 20 años. Yo he estado pensando en este tema profundamente, es un Ujú. tema que reviso constantemente, pero especialmente los últimos 15 años que comencé a pastorear una iglesia y fui el plantador principal, me di cuenta de la importancia, no simplemente que la gente haga lo que yo les digo, sino de que las personas creen convicciones bíblicas que capturen sus conciencias. Entonces, cuando las personas vienen a hablar de discipulado a mi oficina, yo les digo, la mayoría de las veces yo les digo, yo no te puedo decir qué hacer en esta Mm. pregunta, pero te puedo dar ciertos principios para que tú puedas entonces informar tu conciencia y de ahí actuar de forma sabia. Creo que Eh, lo que dices ahorita y tiene mucha conexión con el primer capítulo también de la libertad, porque Ujú. nosotros perdemos nuestra libertad cuando tomamos decisiones en base a lo que otros nos han dicho que hagamos, pero ganamos libertad cuando tomamos decisión en base a algo que realmente hemos entendido, ¿no? Y creo que viene de este, como tú decías, catolicismo, ¿no? De, padre, dime qué hacer, ¿no? Porque tú eres el que sabe la verdad, tú eres el que tiene la relación con Dios, yo no tanto, yo soy de otra élite más baja, ¿verdad? Y creo que a veces estaba conversando hace poco con un hermano sobre abuso de autoridad, y creo que hay muchos pastores que sin querer abusar de la gente, cuando la gente viene y les dice, por favor, aconséjame, dime qué hacer, los pastores tienden a pensar entonces que es su responsabilidad decirle a cada persona cómo vivir,
y en ese sentido, pues pueden caer en esa trampa, ¿verdad? Me llama la atención porque el capítulo 1 es la libertad. ¿Cuál es el Tú- valor de esa libertad? Pienso que si no entendemos la libertad del evangelio, no vamos a entender la importancia de tener conciencias informadas. Y en ese mismo caso que tú mencionas, muchas veces la gente termina acusando a pastores con buenas intenciones. No estoy negando la realidad de que hay gente que abusa espiritualmente. Claro, Abusan a pastores de abuso espiritual porque ellos implementaron una práctica que se les sugirió. No era algo que le decían, tienes que hacer esto. claro. Le sugirieron una práctica, no lo pensó, no lo abrazó, no vio las implicaciones bíblicas, simplemente lo hizo. Y cuando no dio el resultado que él esperaba, dice, ellos me obligaron a hacer esto. Voy a dar un ejemplo que lo he visto en muchas ocasiones y fue uno de los temas que me obligó a pensar sobre cómo manejar el tema de la conciencia, es el tema de escuela en casa. Vi Ujú, mucha gente claro, que hacía la escuela en casa porque era lo que todo el mundo hacía, era lo que parecía que eran los cristianos hacían, y cuando surgió que sus hijos terminaron no sirviendo a Dios, dijeron, fue que me obligaron a hacer esto. Y yo estaba en ambientes que no obligaban a nadie, era lo que se hacía en general, mm, pero porque la persona no tenía el, el conocimiento de decir, yo tengo que tomar esta decisión por mí mismo, tengo que rendir cuenta a Dios de esta decisión y puedo tomar sugerencias de otras personas y ahí tomar la decisión que creo que es más sabia. Y hay una línea fina entre personas arrogantes que no buscan sabiduría de otros ujú, y personas que son, podríamos decir, perezosas intelectualmente, que quieren depender de las opiniones de todo el mundo. Yo creo que debe claro. haber un sentido de humildad en el proceso de toma de decisión y fortalecer nuestras conciencias, de aprender a otras personas, pero a la misma vez que esas decisiones al final son nuestras decisiones. Y eso comienza por la libertad de saber que el Evangelio cubre hasta nuestros errores. Y si en un momento tenemos algo que nuestra conciencia nos informa, siempre reformados, y luego tenemos que cambiarlo, está bien. El Ujú, Evangelio es suficiente para eso. Y no es que tomamos decisiones a la ligera, pero sabemos que somos seres caídos que podemos fallar. Y si algo tenemos que cambiar, mira, gloria al Señor, podemos cambiarlo. Te voy a dar otro ejemplo. A mí me gusta dar el ejemplo porque creo que eso ilustra. sí, claro. Eh, Creo que durante la pandemia y movimientos sociales que hubo en Estados Unidos, muchos pastores dieron opiniones que no eran sabias y Mm, muy pocos han ido hacia atrás a decir, eso que yo dije, perdónenme, no estaba viendo las cosas bien en ese momento, mi opinión ha cambiado sobre eso. Creo que uno puede tener la humildad de ir a donde la iglesia y decir, mira, lo mejor que tenía en ese momento fue la información que te di. En este sentido, he variado, vi que ahora veo que no he sabido bien eso. Entonces, los temas de conciencia nos dan una libertad de poder actuar, pero poder actuar de una forma que es cautelosa si seguimos los procedimientos bíblicos de cómo nuestro pensamiento debe ser informado. y cuando nosotros informamos, llegamos a convicciones, ¿no? Y las convicciones son personales, pero también cómo lidiar cuando nuestra convicción es fuerte, es bíblica, pero otra persona de repente, yendo al mismo pasaje, no tiene la misma convicción. ¿Cómo lidiar con esas relaciones? Yo creo que no creo, estoy convencido por la palabra en Romanos 14, es entender qué cosas no son negociables Ujú, y luego entender qué cosas podemos diferenciar. Y ahí hay un poco, hay que tener un poco de cuidado porque a veces hay cosas que personas pueden llegar a otra conclusión que pudieran llevar a un lugar peligroso si yo la implemento. Y eso no debe ser mi argumento para que otras personas no lo implementen. Eh, ujú. por ejemplo, yo no juego ya el deporte de baloncesto, yo jugaba mucho baloncesto, soy alto, mido 1,93, creo que es en Yo no metro. juego fútbol tampoco, pero es porque soy malo. Bueno, pues yo no era una estrella, no iba a jugar en NBA, pero era decente, nada más porque Ok, soy alto, ok, uno puede. Y he dejado de jugar baloncesto porque cuando tiendo a jugar, hay pecado que sale en mí que no quiero que claro. salga. Ok. Entonces es peligroso para mí
Y por mi posición de pastor, la gente le gusta darle el codazo a mí, pero si yo le doy un codazo, digo, ¿qué pasó, pastor? Entonces, yo he llegado a la conclusión que para mí no es Sí, sabio jugar baloncesto. Yo no puedo llegar a un dogma de decir que jugar baloncesto está pecando, claro, porque tengo que entender que personas pueden tener diferentes sensibilidades, pueden ser más fuertes que yo en ciertas áreas. Entonces, esto es algo que en la crianza constantemente yo le digo a mis hijos. Nosotros hacemos esto, hay gente en la iglesia que tiene libertad de hacer otras cosas y está bien si ellos difieren de nosotros. Ellos van a rendir cuenta a Dios. Y ese es, yo digo que el texto que más, menos utilizado, que más deberíamos utilizar es este texto de Romanos 14 que nos invita a identificar estos temas donde uno dice, ups, yo lo hago de esta forma, pero no me puedo meter a juzgarte claro. porque tú vas a rendir cuenta al Señor. Voy a dar un ejemplo que no lo tengo por aquí, aquí lo tengo. Este aparatito, ¿cómo lidiamos con tecnología? La Biblia no nos dice, no tocaréis el celular hasta que tus hijos tengan cierta edad. Tú Claro. tienes que entender las tentaciones de esto, entender los diferentes aspectos y llegar a conclusiones de cómo vas a implementarlo. Yo tengo una convicción bien profunda acerca de esto y cuando mis hijos van a comenzar a utilizarlo. Y algo que me anima es que muy pocas personas en la iglesia siguen mi convicción, porque yo no puedo imponer mi convicción. Ujú, Pienso que es súper necio si tú le das un celular a tu hijo y no entiendes todas las implicaciones o todas las cosas que debes de protegerlo. Pero ujú, yo no puedo meterme y decir, por los peligros que hay, no se lo puedes dar. Tú le vas a rendir cuenta al Señor por la vida de tu hijo en esa área. Y se lo tengo que decir a mis hijos. No nos podemos sentir moralmente superiores cuando nos restringimos de ciertas actividades que ujú. hemos determinado que son actividades de conciencia. De igual manera funciona también con las normas de repente que algunas personas tienen para su propia vida, ¿no? A mí me pasa mucho que a mí me encantaría que todos los varones de la iglesia se despierten muy temprano, tengan un momento de lectura y lideren así a sus hogares. Y lo que encuentro justamente cuando hablo con la mayoría de los varones, cuando tenemos discipulado de varones, es que la mayoría de ellos pues se levanta ya y inmediatamente para ir al trabajo u otros horarios, ¿no? Pero yo no tengo hijos, entonces yo no estoy considerando que yo puedo dormir a las 9 de la noche. Pero muchos de ellos, bueno, tienen un hijo mayor o tienen un hijo menor, tienen que ayudar con las tareas o a veces hay otras responsabilidades, hay una celebración, cumpleaños y otras cosas. Y algo que yo he aprendido es a simplemente poner las oportunidades de aquellas normas buenas que ayudan a personas a desarrollar disciplinas buenas, pero no puedo establecer eso como un parámetro de vida espiritual correcta o de crecimiento espiritual, aunque sea mi convicción personal de ver a David levantarse temprano, al Señor Jesús levantarse aún antes de que amanezca, no puedo poner esas normas sobre otras personas, ¿verdad? Y a la misma vez, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Tener convicciones profundas de actividades que hacemos, no la podemos imponer, pero a la misma vez podemos compartir la sabiduría de poder implementarlas. Ujú. Sí. Entonces, ahí es un área que pastoralmente yo puedo compartir ciertos aspectos y decirle, mira, este es el principio bíblico. El principio bíblico necesitamos intimidad con Dios. Ujú, Eh, entiendo que hay personas que quizás la mañana no les funciona, pero eh, tener intimidad con Dios es un llamado a todos los creyentes. Hay una sabiduría de darle esa primicia a Dios ujú, y poder hacer argumentos razonables para convencer a otros de quizás considerar esas prácticas. Y yo lo que le digo a las personas es, no tienes que, mi deseo no es que hagas la misma práctica mío, pero quiero obligarte a pensar sobre el tema. sí. Y en ocasiones comparto eh, aspectos que pueden parecer un poquito chocantes, pero mi deseo es que ellos piensen y que al final puedan tomar decisiones personales. Yo tengo unas convicciones bien profundas acerca del día del Señor, fuertes, que controlan mis vidas. Y como pastor, yo no pondría en disciplina a un hermano que falta un domingo o que falta algunos domingos, porque veo diferentes textos que hablan al Ujú, respecto. Pero lo que yo les digo es importante
que ustedes tengan convicciones que informen tu conciencia sobre el atender a la iglesia los domingos. Y usualmente cuando personas hacen eso, su asistencia va a ser más constante los domingos. Porque si la palabra de Dios comienza a informar tu corazón, vas a Ujú. ver resultados que se alinean más con la data bíblica. ¿Y cuál sería entonces, ya yendo un poquito al tema de las normas y las cosas que aconsejamos, cómo podemos guardarnos de esto que habla el capítulo 4 cuando habla del el legalismo versus el libertinaje? ¿Cómo podemos cuidarnos de esos dos extremos? Para mí es que, conociendo el Evangelio, Martín, el que me conoce sabe que todas las respuestas que yo tengo una respuesta, el Evangelio, mirando a Cristo. Por un lado es entender que mis prácticas no me ganan la salvación. Así es. Y eso nos da una libertad de poder abrazar prácticas sin creer que las mismas es mi medio de llegar al cielo o ganar el favor de Dios. Entonces puedo hacer disciplinas en mi vida sin sentir el peso y la carga de la misma, porque no es una esclavitud, sino es una libertad para servir a Dios de diferentes maneras. Pero por otro lado, el libertinaje es cuando no entendemos el Evangelio y no entendemos que nuestras vidas deben reflejar normas y parámetros bíblicos. Ahí es donde uno tiene que diferenciar entre principios bíblicos y prácticas personales. Voy a dar un ejemplo. Ujú. Yo trato semanalmente, y esto lo hemos hecho por años, mi esposa y yo, de tener un tiempo de cita con mi esposa, ya salir a cenar, tomarnos un café o algo así por el estilo. Yo pudiera decir, para tú ser un buen esposo, todas las semanas tienes que sacar a tu esposa. Pero el principio no es ese, el principio es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Así. eso se puede mirar de diferentes formas en diferentes tiempos, diferentes momentos. Ujú. Por ejemplo, a mí me gusta que vayamos a Washington, D.C. Nosotros vivimos a 30 minutos de Washington, D.C., en un suburbio. Y la razón que me gusta ir hasta Washington, D.C., que a veces con el tráfico nos puede tomar casi 45 minutos, es que como que nos da un poquito separación de nuestra vida, que estamos con la iglesia, con nuestros hijos, y nos sentimos casi como en una vacación en un momento de varias horas. Cuando nuestros hijos eran pequeños, a mi esposa se le hacía muy difícil irse lejos. Entonces, para mí, decir, no, es que tenemos que irnos lejos para sentirnos que estamos lejos, no estoy amándola a ella, porque en ese momento estoy Mm. eh, permitiendo que una práctica sobrepase el principio, que es amarla a ella. Y yo en esa temporada ajusté la práctica. Entonces, la parte que quiero llegar con esto es, lo importante es poder diferenciar entre qué cosas la Biblia demanda de nosotros y qué cosas son aplicaciones de esas demandas. Las aplicaciones no las podemos imponer. Las demandas de la Biblia, todos los creyentes deben practicarlas. Hay unos principios que no deben variar de ningún creyente, pero la forma en que camino algunas de las implicaciones prácticas puede ser diferente. Si imponemos las implicaciones o las prácticas, estamos siendo legalistas. Claro. Los creyentes estamos llamados a cumplir las normas que Dios nos pide. Eso no es legalismo. Obedecer a Dios no es legalismo. Ujú. Obedecer a Dios es la respuesta de un alma que ha sido redimida. No lo hacemos por nuestras fuerzas, eso se convertiría en legalismo. Lo hacemos por el poder del Ujú. Espíritu Santo, impulsado por el agradecimiento de la redención que tenemos. Hay algunos ejemplos que utilizas también, habiendo entendido esto entre el legalismo y también el libertinaje. Los principios quedan claros y las formas en que se va a practicar eso, entonces va a depender de cada persona en su etapa de vida, en sus propias convicciones. Y bueno, sobre eso tocas varios ejemplos en varios capítulos. Tomemos uno de ellos para ir un poquito a profundidad. Por ejemplo, la conciencia y el ejercicio físico y la obesidad. No, me parece que es un tema muy interesante. Am, ¿Cómo manejamos ese aspecto? ¿Cuál es el trasfondo de este tema? Bueno, yo tengo convicciones bien profundas acerca de ejercitarme. Son convicciones que he cultivado por muchos años. Hay gente que me pregunta, con todo lo que tú haces, ¿cómo tienes tiempo para ejercitarte? Y yo digo, no pudiera hacer todo lo que hago si no me ejercito. Y parte de mi convicción es que
personalmente, porque tengo una convicción de ejercitarme por muchas diferentes razones, Ujú, por servir a mi esposa, por mi salud, por tener más energía, por cuidar mi cuerpo. Siento que estoy pecando si no me ejercito, pero esa es mi convicción personal. ujú, Entonces, en el tema de la obesidad, ¿es pecado ser obeso? No necesariamente. Hay condiciones de salud que no permiten que personas controlen su cuerpo, no controlen su peso, hay ujú, cambios hormonales, diferentes aspectos. Entonces, no puedo poner como un sello la obesidad es pecado. Pero la Biblia me dice que la falta de dominio propio es pecado. Entonces, una persona obesa, y este tema un poquito, ¿verdad? En este mundo que vivimos ahora, me van a decir el término este fat shaming, que estoy avergonzando a los obesos. Una persona obesa no debe llegar a la conclusión que él tiene un problema hormonal. Eso lo debería determinar un médico. ujú, Eh, porque hay gente que dice, no, es que yo tengo el metabolismo lento. ¿De verdad tú sabes eso? ¿Te lo dijo un doctor? ¿O es que llegaste a esa conclusión y no quieres lidiar con aspectos de dominio propio que quizás deberías trabajar en tu vida? ujú, Eh, y entonces ahí no puedo llegar a una conclusión simplemente por lo que veo, pero sí puedo tener diferentes aspectos que me puedan ayudar a pastorear o poder animar a una persona que trabaje con ciertas áreas de su vida que quizás eso es un reflejo de realidades espirituales. ¿Estoy diciendo yo que una persona sobrepeso está pecando? No, pero pudiera ser algo que pudiera la persona considerar dentro de los parámetros bíblicos de tener dominio propio, de no cometer gula y otros ujú. aspectos que quizás ignoramos. Sí, Entonces, hay libertad de conciencia sobre hacer ejercicio, sobre cuál es el peso, pero hay cosas que nos pueden mostrar si hay actitudes de pecado en nuestras vidas. y te agradezco por tocar ese tema, porque realmente, o sea, el libro, si cuando ustedes lo compren, hermano, se van a dar cuenta que ese es un tema que mucha gente no habla, ¿verdad? El tema de la conciencia y la obesidad. Hay 5 capítulos llenos de temas que no se hablan porque tienen que ver con la conciencia y que por eso mismo, por de repente tener cuidado o no querer ofender, no se hablan de estos temas y son temas que llegamos a ignorar y al ser ignorantes terminamos pecando en ellos por ignorancia o terminamos no manejándolo bien y no aconsejando sabiamente a la iglesia porque ignoramos cómo tratar esos temas, ¿no? Hay otros temas que, bueno, ahorita no lo vamos a poder ver, pero está la conciencia y la política, la conciencia y el peligro marxismo cultural, las vacunas, qué interesante, la cultura, la inmigración, ¿no? Ya que estaba en Texas hemos podido ver todo ese tema de cómo tratarlo y tremendo, las diferentes opiniones que hay, ¿verdad? El ejercicio físico, las bebidas alcohólicas, que también siguen siendo un tema muy importante, y las libertades, y hay un punto donde comentas un poco de cómo tú planificas también tus tiempos de recreo, de Mm. descanso, de vacación. Muchos pastores quizás nos pudiéramos sentir como que, "Oh, bro, no podemos expresar que tuvimos un tiempo de vacación porque supuestamente tenemos que estar en el ministerio a tiempo completo, ¿verdad? ¿Pudieras ahondar un poquito más en ese tema, en cuál es el principio de repente no aceptar el ascetismo? Creo que comentas eso. Mira, primeramente, algo que estás comentando, algunos de estos temas no se tocan porque cuando se tocan legalistamente. Ejemplo, la Ujú, obesidad. Si estás sobrepeso, estás pecando. No necesariamente. Entonces, se debe tocar de una manera que presenta la conciencia y que permite que la persona llegue a convicciones. Sobre el tema que estás tocando, en ocasiones pongo en las redes sociales mis tiempos de recreo y lo hago con toda intención de comunicar. Tengo la libertad de disfrutar estos momentos porque mi conciencia está tranquila y limpia delante del Señor por la ujú, forma que decido tomar estos tiempos. La iglesia que sirvo me da una cantidad de días para yo descansar y tengo una convicción de que sería pecaminoso si no los tomo todos. ¿Por qué? Porque le estoy comunicando a mis hijos que ellos son menos importantes que otras cosas. Si mm, la iglesia me dice, tú tienes este tiempo para que se lo dediques a tu familia sin interrupción y yo no aprovecho ese tiempo, desde mi perspectiva le estoy fallando a mi familia a la vez a Dios. Entonces eso me constringe, para usar una palabra así, más así, menos puertorriqueña y más castellana, constringe mi conciencia, la obliga
a que tengo que tomar todos esos días. Y parte de lo que yo quiero comunicar en ocasiones, porque la gente me dice a veces, ¿dónde está José en el mundo? Y cosas así por el estilo, es que tengo la libertad. Tengo la libertad de si he manejado mi presupuesto, si he manejado mi tiempo, si he sido buen mayordomo de mis tareas. Yo me levanto todos los días, 5:30 de la mañana, a trabajar duro, a escribir, a pastorear, a preparar sermones. Y los tiempos que Dios me da para poder disfrutar de mi familia, los puedo disfrutar libremente. ¿Por Mm, qué? Porque mi conciencia está tranquila de que esos son tiempos de descanso que el Señor me provee para poder servir más efectivamente luego. Y entonces, esos diferentes aspectos el Evangelio informa en que yo no soy el salvador de mi iglesia local, es Jesucristo. así es. Y el yo estar ausente en ciertas temporadas es de bueno tanto para ellos como para mí. Hay Ujú. pocas cosas que animan mi alma más que yo llegar de un tiempo que estuve fuera de la iglesia y regresar y ver qué cosas sucedieron en la iglesia y yo no tenía que estar presente. Porque el Amén. centro de la obra del Señor no es José Lo Mercado, es el Espíritu Santo mostrando la gloria de Cristo en medio de la iglesia. Entonces, lo que quiero comunicar con esto no es que yo digo, ay, me dio un día de vacaciones, pues me voy. No, yo pienso acerca de esto, medito acerca de esto, Amén. veo los principios bíblicos de esto y eso me ayuda a poder actuar de una forma que me da la libertad de poder disfrutar esas partes. Vamos a suponer, hay un texto en Eclesiastés 9 que habla de disfrutar a tu esposa y, y para mí se ha convertido un texto crucial en mi vida de que yo digo, he publicado 4 libros, voy a algunas conferencias. ¿De qué importa si esas cosas yo las logro y no puedo disfrutar a mi esposa? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es. Entonces, eso crea una convicción fuerte de el tiempo que dedico a mi esposa, cómo lo dedico, qué hago con ella, qué le comunico, porque es más importante tener su atención, respeto y cuidado hacia ella que Ujú. lograr cosas fuera del hogar. Si mi hogar está destruido y logro todo fuera, y por ejemplo, mi esposa sabe que mañana yo dejaría todos los viajes si mi familia necesita de mi presencia. Y es una convicción personal. Amén. Y en ese sentido necesitamos que esas cosas informen nuestros corazones para que cuando lleguen los momentos uno no titubee de tomar la decisión correcta. Amén. Así es. Ahora que mencionaste y que diste esta ilustración, mencionaste que tenías conciencia tranquila o conciencia limpia. Y me hace acordar cuando Pablo en capítulo, creo que es el capítulo 1 de Timoteo, o ¿qué capítulo Uno es? sí, Sí, me parece es que como el capítulo uno. 1. Sí, cuando él comienza a presentarse dice, a quien sirvo, ¿verdad? Al Señor que me tuvo por fiel. Y dice, Ujú. a quien sirvo con limpia conciencia. ¿Podemos llegar a tener limpia conciencia? ¿Qué significa eso? Sí, mira, en diferentes momentos Pablo usa eso, especialmente con los corintios, porque lo estaban acusando de cosas. Ujú. Lo estaban acusando de que era severo en cartas y era muy tranquilito en persona. Y lo estaban acusando de que no había ido hacia donde ellos porque estaba temeroso. Y él le dice, con limpia conciencia limpia, sirvo a Dios, delante de Dios. Dice en el capítulo 4, dice algo como que Dios, yo me juzgo, ¿no? Dios no me juzga, porque está hablando de aspectos de conciencia que él va a rendir cuenta a Dios. Entonces, yo creo que, no creo, estoy convencido bíblicamente que el creyente debe dormir todos los días con una conciencia tranquila. Eso no Mm. quiere decir que somos perfectos, eso quiere decir que hemos confesado nuestros pecados, que estamos en un proceso de crecer en tener comunión con Dios y que nuestras decisiones delante de Dios podemos decir, hemos tomado y hemos pensado y delante del Señor creemos que estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Muchas gracias entonces por tu tiempo, mi hermano. Hemos aprendido muchísimo en estos cortos minutos. Así que, hermanos, si desean seguir aprendiendo más acerca de la conciencia cristiana, que dicho sea de paso, me encanta el diseño, ¿no? Como que es firme, pero a la vez hay un péndulo, no sé, de repente estoy imaginando cosas, pero me pareció eso de ver que hay que ser firmes, pero también hay que ser flexibles.
Eso es lo que me llamó la atención de este diseño. Y si quieren aprender más, les voy a leer los capítulos. Capítulo 1, libertad y fe. Luego, la conciencia y la dirección de Dios. La conciencia, el argumento bíblico, legalismo versus libertinaje, ética, convicciones y opiniones, la importancia de las prioridades. El capítulo 7 y el capítulo 8 se llaman piensa y el otro se llama sabiduría. Y luego los capítulos siguientes son los que hablan de todas estas áreas de libertad como la política, el marxismo cultural, las vacunas, la cultura, la inmigración, el ejercicio físico, las bebidas alcohólicas, las libertades, la crianza de los hijos, el noviazgo, un tema también muy amplio que se tiene que hablar en la iglesia, y la búsqueda del éxito, que también es tan trascendental. Y así que hermanos, si quieren seguir aprendiendo más acerca de ese tema, si quieres vivir fuera del legalismo, si quieres informar tu mente para realmente hacer las cosas por qué dirá Dios y considerando dentro de eso a tus hermanos, teniendo un balance correcto, te animo a leer ese libro. Seguramente vas a aprender mucho. No sé si tengas algunas últimas palabras que quieras decir, mi hermano. No, en verdad, gracias por la oportunidad. Creo que mi deseo al escribir este libro es eso mismo, es desarrollar un proceso para que aprendamos a pensar Ujú. y bíblicamente y que eso nos lleve a poder cultivar sabiduría bíblica. Y si algo pone en mi lápida, creo que quiero que pongan, amó a su esposa, amó a Cristo, amó a sus hijos, pensó y trató de ser sabio. Amén. Gracias, gracias. Que eso sea para todos nosotros, hermanos. Pensemos y que nuestra fe no sea una fe solamente cultural, ¿verdad? Solamente de hacer las cosas, como decías en otra conversación que tuvimos, porque alguien lo dijo, o porque alguien lo hizo, o porque incluso personas que respetamos lo hicieron, sino porque realmente tenemos una convicción por Dios. Gracias, hermano, por haber escrito este libro. Y bueno, hermanos, nos vemos en nuestra siguiente entrevista aquí en el canal de Life y Liderazgo y V&H en español. Bendiciones.